Beatriz Pacheco, psicóloga sanitaria, colaboradora científica de BAO, especialista en trastorno bipolar y en trastornos de la conducta alimentaria. Desarrolla la práctica clínica en su consulta privada. El título de su ponencia es El apego y la regulación emocional en relación al trastorno bipolar. Cuando quieras, Bea. Gracias. En esta ocasión voy a hablar de un tema especialmente bonito. Lo considero especialmente bonito porque, bueno, los compañeros, seguramente terapeutas, psicólogos que estén aquí sentados entenderán que el apego es casi que diríamos que es todo o mucho en terapia. La conducta de apego, definida por uno de los autores que más ha trabajado sobre este campo, que es John Bowlby, la definía como una propensión instintiva mostrada por humanos u otras especies superiores, mamíferos, a buscar seguridad en la cercanía a un individuo específico que se percibe como protector. La interacción con los cuidadores y los niños da lugar al concepto de modelos operativos internos. La edad clave en la que se empiezan a establecer es en torno a los 3 primeros años de vida. El ABC del apego, que le llamamos, las 3 características esenciales que debe cumplir la conducta de apego, es la que llamamos la sintonía, en inglés el attunement. Luego hay otro componente muy importante que es el equilibrio, la regulación, y luego hablamos de la coherencia, que es el sentido de integración. Otra autora también muy importante en este campo, que fue Mary Ainsworth, tenía a los bebés, a los nenes con sus madres en una habitación en la que había un extraño. Y entonces el extraño entraba o salía y según la respuesta del niño, perdón, el extraño, la madre, salía o entraba de la habitación y según cómo se comportaba el niño, pues observaron distintos tipos de apego. Por ejemplo, el niño de apego seguro se mostraba contento ante la proximidad de su madre, estaba tranquilo, y ante la salida de esta y volver de nuevo a la habitación, recuperaba nuevamente la tranquilidad. El niño de apego evitativo no mostraba ansiedad ante la salida de la madre y tampoco se alegraba cuando volvía a esta. El apego ansioso se mostraba el niño ansioso independientemente de que estuviera o no presente la madre. Luego, más tarde, estos autores describen un cuarto tipo de apego, quizá el más patológico de todos, es el apego desorganizado. Normalmente este es el tipo de apego que presentan personas, niños que han sufrido malos tratos. Cuando hay afecto positivo y predictibilidad positiva, es decir, los niños predicen una respuesta positiva de los padres, vemos que estamos ante padres seguros, responsivos, cuidadores, contingentes, disponibles. Si hay afecto positivo, pero hay una predictibilidad negativa, los niños no pueden predecir bien cómo van a responder los padres, vemos que son padres ansiosos, que aunque no es que rechacen a los niños o no es que no lo quieran, lo que ocurre es que a lo mejor se esfuerzan en hacerlo bien, pero no son coherentes o no son contingentes o los recursos de los que disponen a nivel emocional son escasos. Cuando hablamos de afecto negativo y predictibilidad positiva, estamos encontrándonos con el apego evitativo. Y ya cuando estamos ante un afecto negativo junto con una predictibilidad negativa, pues tenemos el desorganizado, que hemos dicho que es el más patológico, que ahí hablamos de padres no disponibles, ausentes, amenazantes o temibles. La fase del establecimiento del apego empieza desde el nacimiento, incluso desde antes, y suele haber más exclusividad hacia la madre. Ahí ya empieza a haber la conducta ya de establecimiento de apego. Y ahí es muy importante la responsividad. La responsividad es la sintonía no verbal. La fase de apego es la que va desde los 6 meses a los 3 años y ahí hay una consolidación de las relaciones de apego con los cuidadores principales. Y aquí se desarrolla mucho lo que es el sistema límbico, el hipocampo, el encargado de las emociones. Por lo tanto, es una etapa muy importante. Todo esto está relacionado, ahora lo hablaremos, con la biología, no es solo algo psicológico. Y ya por último, la fase de formación de una relación mutua, 3 años en adelante. Entonces, los padres son espejos. En la conducta de apego, los padres son espejos donde el niño se refleja y se regula. Hemos dicho especialmente importante el vínculo madre-hijo, en la que hay muchos estudios que demuestran cómo se sintonizan los hemisferios derechos de ambos cuando están interactuando, cuando están en conductas amorosas. Si hay apego patológico, hay alteraciones neurobiológicas. Sin embargo, un buen apego sano favorece una maduración sana del sistema nervioso, fomenta la regulación y da paso a la mentalización, la capacidad de autorregularme y propiciar mi propio equilibrio. Por último, el trastorno reactivo de apego sí lo tengo que comentar porque bueno, es una patología que, aunque no es muy frecuente, es una forma bastante extrema de vinculación. Es una vinculación social, emocional, patológica,
bien por exceso o bien por defecto, en la que los niños son o sumamente confiados o extremadamente inhibidos. El trauma se define como una situación que amenaza la integridad física o psicológica del individuo. Básicamente distinguimos dos tipos de trauma, el trauma agudo y luego está el trauma crónico, que es complejo porque es el que se trabaja a nivel relacional de apego. Los puede haber por acción, por ejemplo, un abuso sexual, o por omisión, por ejemplo, la negligencia en los cuidados. Cuando no tiene esa regulación y ese equilibrio, la mente busca, de donde puede, mecanismos de autorregulación para salir adelante, salir del paso. Eso es algo inicialmente adaptativo. ¿Qué ocurre? Que aunque en un principio sean adaptativos y sean válidos, cuando pasa el tiempo normalmente se convierten en patológicos. El equilibrio se tiene que regular entre los tres sistemas que comentamos ahí. Sistema nervioso, la parte más orgánica, fisiológica, la mente, en cuanto a la interpretación, esto es muy importante, de los sentimientos a nivel interno y externo, aquí es donde sobre todo trabajamos los psicólogos, es una mente consciente la que tiene que ver con la voluntad, la que decide en libertad, la que programa, se almacena en la memoria explícita, comienza con la aparición del lenguaje, es decir, a partir de los 2-3 años, pero no termina de desarrollarse hasta el final de la adolescencia. La mente inconsciente, sin embargo, es más emocional, es más somática, es más profunda, más interna, se almacena en la memoria implícita, no está bajo nuestro autocontrol, ¿vale? Va más por libre, y esta, sin embargo, empieza a utilizarse desde que nacemos. Según la regulación inconsciente que hagamos para recuperar y restablecer el equilibrio perdido que hemos hablado antes, aparecen síntomas. ¿Síntomas como cuáles? Pues, por ejemplo, síntomas cognitivos, rumiaciones, rituales, síntomas emocionales, como por ejemplo miedos, fobias, ataques de pánico, y bueno, orgánicos también, y que necesitan y requieren de un tratamiento farmacológico, como por ejemplo el trastorno bipolar. También hay otras estrategias de autorregulación. Aparece una personalidad cuidadora, luego aparece la personalidad perfeccionista. La personalidad narcisista son aquellos que presentan una autoestima exagerada, y por último la personalidad indolente, que son pues todas esas personas que evitan todo lo que pueda suponer un fracaso. Voy a dar una pincelada rápida al trastorno bipolar, porque ya hemos hablado muchas otras veces del trastorno, pero como ya me voy a centrar en esto, simplemente datos concretos. Sexta causa de discapacidad mundial, base orgánica y bioquímica, afectación en torno al 2 al 6% de la población, ambos sexos igualmente afectados, inició la enfermedad en torno a los 16-17 años y bueno, los intentos autolíticos se cifran en torno a un 25-60%, los suicidios consumados entre un 4 y un 19%. La manía, en la que encontramos episodios, el tipo 1, encontramos episodios de manía y episodios depresivos. El tipo 2, en el que encontramos episodios de hipomanía y depresivos. El tipo 3, que es un poco un subtipo que sale más moderno, ¿no? Más reciente, que es aquel que ha tenido antecedentes y descompensaciones diatrógenas. ¿Qué quiere decir esto? Que el fármaco, el haber puesto un fármaco, normalmente un antidepresivo, ha despertado la enfermedad, no la ha creado, la enfermedad estaba ahí, pero hemos confirmado el diagnóstico porque con un antidepresivo ha desarrollado un episodio de manía. Y la ciclotimia, que es ese hermano pequeño del trastorno bipolar que ya hemos hablado en otras ocasiones. El trastorno de estrés postraumático, podéis imaginar, ya hemos hablado del trauma, pues aparecen una serie de síntomas específicos relacionados, ¿no?, a la exposición del trauma en sí vivido por la persona. ¿Qué ocurre? Muchos o algunos de estos síntomas en algún momento dado pueden ser confundidos con características propias de un paciente bipolar en estado de manía. Empezar a tener conciencia de que el trastorno bipolar es una entidad, el trastorno de estrés postraumático existe y que puede haber pacientes bipolares con una historia de trastorno de estrés postraumático. ¿Cuántos? Pues en torno a un 20% de comorbilidad, de coexistencia entre trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático, sobre todo en mujeres. Trauma en la infancia, factor de riesgo claro para el trastorno bipolar. Las conclusiones más importantes que nos dan estos estudios, pues básicamente lo que encuentran es que las experiencias infantiles traumáticas son más graves en los pacientes bipolares que en los controles sanos. Se observa que parece haber más traumatización en cuanto a abusos emocionales que en cuanto a abusos sexuales e incluso en cuanto a pérdidas de progenitores, como puede ser la pérdida de un padre. Lo que se encuentra en este estudio es que pacientes con un cociente intelectual un poquito más elevado parece que están menos expuestos a esto, actúa como un factor protector, ¿no?, por así decirlo. El abuso sexual infantil parece ser que incrementa los síntomas positivos, concretamente las alucinaciones auditivas. Y también se ve que personas que
fueron traumatizadas y posteriormente retraumatizadas, esas personas desarrollan más sintomatología de este tipo. Muy importante esto, que la predisposición genética, por supuesto, lo determina todo, es decir, pacientes bipolares, que sabemos que es una enfermedad orgánica cerebral que está ahí, ¿no? Desde el momento que nacemos, esa predisposición está ahí. El haber vivido un trauma no crea un trastorno bipolar. Puede que lo precipite, que lo despierte y se active, pero no lo va a crear. A nivel nuestro de terapias psicológicas, estas son las que han demostrado validada eficacia. La psicoeducación la trabajamos mucho allí en la asociación, en Logan, trabajo con familia, las terapias ritmo social e interpersonales por la parte relacional, el mindfulness, la terapia cognitivo-conductual y bueno, el tratamiento que encadena a las personas a una autonomía personal. Y ya por último, termino, sí quería hablar de la terapia MDR, que es una terapia de tercera generación, que es mucho más reciente, ya avalada por la OMS, que se creó precisamente en el contexto del estudio del estrés postraumático, pero actualmente se aplica en muchas patologías. Entonces, bueno, lo que hace esta terapia básicamente es trabajar el procesamiento de ese recuerdo traumático para que se integre de una forma más sana en el recuerdo de la persona. Y en este sentido hay un equipo de trabajo muy bueno en Barcelona, liderado por el psiquiatra Benedict Amann, y está validando un estudio piloto de protocolos específicos con MDR para pacientes bipolares. Estabilización del ánimo, conciencia de enfermedad, súper importante, mejorar la adherencia a la medicación, el reconocer los pródromos, las señales de alerta de que un episodio se está acercando, y la idealización de síntomas maníacos, que esto es muy interesante porque a veces esos pacientes, ¿no?, que nos cuentan qué bueno es a veces estar en la manía cuando uno se ve deprimido, ¿no?, y hay una idealización, ¿no?, es difícil enfocar eso. Entonces, es un trabajo interesante. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.